Creemos en la libertad, no pueden decir que este señor pone en peligro la patria. Basta de votar a gente que ha fracasado de manera rotunda. El objetivo de siempre, suprimir al peronismo. Esa derecha rancia, continental, bolsonarista. Si los zurdos supieran de economía, no serían zurdos. Por sí o por no, ¿vas a eliminar el Banco Central? Y me da pena que venga un jubilado a sacar esas monedas para pagarte el churrasco. No hay plata. Eres un error en la historia de Argentina, Milei. Eres un error. El Papa es el representante del maligno en la tierra. Quiero manifestar mi total y absoluto repudio por los actos terroristas de Hamás en el territorio de Israel. ¡Basta de la mentira progresista! Las mujeres no somos víctimas. La violencia no tiene género. ¡Viva la libertad, carajo! Más pueden ir hasta familias enteras, padre, madre, los vecinos, los amigos, los allegados, los hijos. Esta visión terrorífica que les estoy planteando es real y viene de lo siguiente. La Corte Suprema de Justicia acaba de resolver una causa que se seguía contra un albañil, padre de 6 hijos, que en algunos momentos consumía drogas. Y el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba había resuelto que la pena del narcomenudeo que se le había aplicado a este hombre no podía ser la de 4 a 15 años, sino que debía ser de 3 a 15 años, porque la otra era inconstitucional. Este fallo del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba fue revocado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dijo la pena era que figure en el Código, de 4 a 15 años. No hay tal inconstitucionalidad como lo dice el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. Ustedes saben la cantidad de involucrados en causas de narcomenudeo que están en libertad en sus domicilios porque no alcanzan las unidades carcelarias para albergar a toda esa gente. ¿Cómo van a hacer cada vez que alguna de estas personas se vea enfrentada a una causa que se le siga por la venta como si fuesen golosinas, cigarrillos, dulces en sus casas para sobrevivir a las condiciones duras que afrontan en el campo económico? Por eso no tiene nada de tremendo lo que dije, sino de realismo. Verónica Sicora, la libertad avanza, retrocede, se paraliza. ¿Cómo anda la libertad avanza? No, anda muy bien, depende en qué sentido lo preguntes, si es a nivel político o a nivel gestión. Nosotros a nivel político, la verdad que estamos consolidando lo que denominamos ahora un movimiento, aquí en la provincia de Córdoba. Un movimiento, lo decimos, para salir y corrernos un poco de las discusiones partidarias que no solamente las padecemos dentro de este nuevo espacio, sino también que lo vemos en todos los espacios políticos. Yo creo que estas discusiones entre partidos y entre personalismos dañan a la nobleza de la actividad política y la tergiversan. Nosotros acá en Córdoba estamos incorporando gente de todos los sectores, por eso somos un movimiento, y son bienvenidos quienes quieran participar, siempre y cuando defiendan este ideal que se opone rotundamente a la política socialista del peronismo. Nosotros estamos totalmente en contra de eso. A nivel gestión, somos una gestión bastante nueva, tenemos 1 año y 2 meses, creo que hemos avanzado muchísimo en la reducción de 7, 8 impuestos, estamos haciendo un análisis profundo, una reforma del Estado que implica un gran ajuste, pero todo eso es en virtud de la herencia nefasta con la que hemos arribado el gobierno. Así que creo que venimos muy bien. Bueno, es un proceso que tiene, de hecho el mismísimo presidente dijo que iba a llevar unos años y que quizá en este periodo nos iba a tocar una etapa dura, pero bueno, hay cosas que se han hecho que no se han hecho en la historia de la democracia reciente argentina. El optimismo de Verónica es cautivante. Tania Kishakevich está aludida como socialista. Como peronista, una como visión del peronismo. O sea, que yo no podría... Tenemos otro peronista más también en la mesa. Por supuesto, en la mesa. Pero no creo que tengan nada en común.
La verdad que primero, doctor, valoro muchísimo, digo, Verónica, que se involucre en la política, porque creo que hoy los tiempos ameritan a que la gente se involucre. Muchas veces se critica desde afuera, de hecho siempre cuento que mi experiencia en la política fue a tratar de, desde el lugar donde nos toca, poder transformar, porque afuera es muy fácil criticar. Creo que los proyectos que se arman en anti algo es lo que hoy le está pasando a este gobierno nacional, el gobierno de Milei, que solamente en esta búsqueda de anti-generar el odio y la violencia y realmente cometer cuestiones históricas en cuanto a la democracia, que es el negacionismo, esto de la represión. Creo que también nos pone en un lugar donde realmente no hay un proyecto de país, y lo vemos, digo, no hay un proyecto de país porque tenemos un decreto que salió hace muy poco donde se premiaba y le pagaban más sueldo a los funcionarios que despidan más empleados de la función pública, porque estamos viendo que hoy hay una crisis económica que le atraviesa a todos los argentinos y que también con esta necesidad de búsqueda de libertad real, pero la libertad es la dignidad, poder realizarse, poder tener su propio trabajo, poder construir su sueño, esa es la verdadera libertad. Y el enojo a lo político, digo, el enojo a todos nosotros, no al peronismo, al socialismo, a la dirigencia política, porque seguramente Verónica le está pasando hoy en su partido, bien lo decía, estas diferencias individualistas y donde lo único que se está mirando es el pupo, muchos dirigentes políticos, que incluso les pasa a ustedes la Libertad Avanza. A todo el mundo. Que vinieron a romper un esquema de lo que supuestamente la política venía, o la vieja política existía, y hoy se encuentran que no es un problema de la política, sino es un problema de las personas. Y eso porque no hay un proyecto colectivo, porque evidentemente se construye para destruir al otro, y no para fomentar y construir un proyecto que realmente haga la Argentina más grande. Si usted me pregunta cómo está este gobierno nacional, cada vez peor. Ya le voy a preguntar, vamos a avanzar para que todos tengan la posibilidad de intervenir. Yo sigo las acotaciones, análisis, disquisiciones del concejal Sergio Piguillán. Constantemente hace alusión al universo político, pero desde otra perspectiva. A mí me parece que no es la del sector predominante del radicalismo. Esa es una opinión mía. Esta visión que enfrentan ambas mujeres del programa, desde posiciones diametralmente opuestas. ¿Hay socialismo en el peronismo para usted? No, para mí no. Lo que pasa es que, bueno, la mirada que tiene el presidente de la Argentina, Javier Milei, sobre el socialismo él traza una línea, ¿no? Como si fuese un Jordán, ¿no? En donde del lado de la libertad a secas, sin ningún aditamento, están los puros, los buenos, y del otro lado los impuros, y del otro lado indudablemente que no solamente están los peronistas, sino también los comunistas, los socialistas, los radicales y todos los que él denomina colectivistas, ¿no? Entonces, nada, yo creo que el peronismo tiene una visión de la justicia social, pero que no tiene nada que ver con el socialismo desde el punto de vista politológico del socialismo, ¿no? No solamente con el socialismo real, ¿no? Que ya no existe prácticamente en el mundo, sino también con el socialismo democrático. El radicalismo, mi partido político, usted dice que somos una posición minoritaria, yo digo que es la posición histórica de la Unión Cívica Radical. Que haya hoy algunos radicales que no están conforme a la posición histórica y doctrinaria y filosófica del radicalismo es otra cosa, ahí a lo mejor le doy la derecha. Pero yo creo que somos muchos todavía los que reivindicamos la posición histórica del radicalismo filosófico, que somos un partido neokantiano, krausista, humanista, antropocéntrico, y que de alguna manera somos la socialdemocracia o el socialismo democrático, ¿no? Y en eso nos diferenciamos del peronismo. Por eso yo digo el peronismo no es socialismo, porque socialismo democrático. ¿Por qué? Porque el socialismo democrático pone énfasis tanto en la libertad, porque somos republicanos y verdaderos liberales políticos, pero no liberales en lo económico. Y este es el problema de Milei, que pone la libertad y no explica qué es la libertad, porque él mete en la misma bolsa la libertad política y la libertad económica. Digo, Alberdi era un liberal político, pero de ninguna manera era un liberal económico. Y él lo pone como prócer. Por eso creo que hay una confusión generalizada en los términos que se utilizan en la política. No pasan el tercer año de Derecho, cuando lleguen a Derecho político no lo pasan, ¿no? Porque ahí hay una mezcolanza de los términos filosóficos.
No creo que el peronismo, para concluir con su pregunta concreta, no creo que el peronismo tenga bases de socialismo. Sí por la justicia social, pero el peronismo no pone énfasis en las ideas institucionales de la República como sí hace el socialismo democrático. Me parece que desde ese punto el peronismo no es socialismo. Y es un poco la diferencia que nosotros tenemos con el peronismo. Tenemos un punto en común con el peronismo, que es creer en la igualdad, ¿no? Creer en la igualdad social. Ellos hablan de justicia social, nosotros hablamos de igualdad de oportunidades, los radicales, pero hay un punto en común. Donde no nos estamos poniendo muy de acuerdo es en el respeto a las instituciones y fundamentalmente en el concepto ético de la política, que para los kantianos, neokantianos, es fundamental, ¿no? Esto de que en política no todo vale, ¿no? Para los radicales no todo vale, hay una cuestión ética muy importante. Música selecta de Piquillén. Vamos a ver si en la realidad ocurre todo lo que él dice acerca de el empeño radical por lo que llama, no la justicia social, sino de otra manera. Y Adrián Brito, que es el director de centros vecinales, fue ministro de Trabajo también de la provincia de Córdoba. ¿Dónde pone el énfasis hoy el peronismo? Primero, ¿tiene alguna coincidencia con Tania? Yo tengo una coincidencia con Tania que nos trae, que hemos trabajado juntos. ¿Del corazón? Desde el corazón, del peronismo, del sentimiento, Unión por Córdoba, estamos comprometidos desde la Sota. Desde ese lugar creo que compartimos y tenemos un crecimiento, porque acá en Córdoba ha habido un gran dirigente, continuó otro gran dirigente, pero siempre de la mano del peronismo. Tenemos que decirlo con claridad y que llevó a Córdoba a lo más alto de la República Argentina, que siempre hemos quedado como un modelo que ha sido observado por muchos gobernadores y en la cual hoy se basan en conceptos muy creativos de decir que es como si fuera una república Córdoba, porque tiene grandes ofrecimientos, como decir turismo, el trabajo, el pensar en su gente, en generar puentes, diálogos, en cosas que a nosotros nos hacían un bien común y que pensábamos en una Argentina diferente. Hoy cuando yo escucho los dos posicionamientos políticos, a mí me sigue asustando desde el lugar que me comprende hoy, que es en la dirección de centro vecinal. Carlos, vos viste que estoy manejando un proceso electoral único en Latinoamérica. 400 centros vecinales que van a ir a elecciones a donde le ponemos la democracia a disposición de la gente, con todos los instrumentos legales e informáticos, con todas las cosas de actualización para que la gente genere sus propios representantes. Pero ahí usted ve la fragmentación que han provocado algunos partidos. Algunos muy lejos, otros muy cerca de la fragmentación de la idea política, pero el concepto de trazar una representación que humanamente nos convoque, creo que está lejos. Y está preocupante, Carlos. Yo lo veo preocupante a eso. Porque en los personalismos le estamos dando el mismo ejemplo a nuestros hijos. Cuando mostramos este personalismo, que atacamos a los jubilados, que atacamos a los empresarios, que seleccionamos quién tiene valor y quién no lo tiene, hace que un partido tiene que tomar el acto fundamental cuando gobierna, que gobierna para una nación. Y cuando uno es presidente de la nación, gobierna para todo el pueblo argentino. Y acá sectorizan. Entonces, ese sectorizamiento que está teniendo Argentina hoy es preocupante, Carlos. Te lo estoy diciendo de la célula más sensible que tiene el pueblo, que es el vecino. A ver, Verónica, ¿cuál es la respuesta a todo lo que he escuchado? El primero, al señor. Fomentar el odio. El primero, el señor que mezcló toda una serie de doctrinas y de politiquería barata sin fundamento. El peronismo sí es socialismo, porque la doctrina peronista, cuando se escribió, en todos, socialismo en todas sus páginas. Habla de que no hay que combatir el capital, pero más adelante dice que hay que combatir el capital. De hecho, su misma marcha dice que hay que combatiendo el capital. Habla de que no hay que intervenir en la industria y no hay que intervenir en el comercio, pero por otro lado dice que hay que redistribuir las riquezas entre los trabajadores y hay que tenerle más amor a los trabajadores. Perfecto, o sea, es una mezcolanza, parece un libro bíblico, es una
pregona, digamos, una contradicción y es un libro híbrido. Entonces, que no sea socialismo sí lo es. Cualquier política que intervenga en la mano del privado para redistribuirlo de manera unilateral, como se le antoja, eso es socialismo. Ahora, el socialismo actualmente desde el punto de vista filosófico se divide en 4. Los últimos autores que han trabajado sobre la doctrina y sobre el análisis coinciden de que la mayoría, te diría que el 100% de los países en el mundo tienen algún grado de socialismo. Y cuando estudian dentro de la teoría económica dicen, mientras más socialista es el país, más pobreza. La función de la política, eximida de todo tipo de sentimentalismo, tiene que ser administrar un país y dejar el amor por el sentimiento, el amor, dejarlo afuera. Nosotros elegimos un presidente para que administre correctamente los recursos y que el país sea más rico. Administrar correctamente los recursos es también hipotecar el futuro de los argentinos. Hipotecar el futuro de los argentinos, ¿a qué te referís? ¿Al fondo? Al Fondo Monetario. Bueno, un país se hace rico de dos maneras. Me refiero a que se están quemando las reservas. No se están quemando ninguna reserva, eso es falso. No es falso porque son los números del Banco Central. De hecho, las reservas han aumentado. Menos 4 millones. Es falso. No es falso. Es falso. Tenés 28 millones de dólares que son reservas brutas. Si a eso vos le restás la cantidad de deudores que tenés por los bonos que vienen calzando, evidentemente nosotros esa plata la estamos debiendo. Vos sos peronista, no sé, de 26 años que gobernó el peronismo, de hace 40 años, contra 4 del macrismo y el radicalismo, creo que 8, a nivel nacional. No tiene que ver, yo creo que estamos en No se están quemando las reservas. Javier Milei ha pedido un préstamo como se ha hecho 23 veces en la República Argentina. Sí, fíjate la historia de quiénes fueron los que pidieron justamente los créditos. Fíjate quiénes fueron los que endeudaron y cuál fue la historia. El crédito en sí no es algo que se tiene que catalogar de algo malo o bueno. En el 2018 Milei dijo que pedir un préstamo. La fuerza que vos representás es que Schiaretti o de la Sota también han pedido, han tomado crédito. Yo no represento ni a de la Sota ni a Schiaretti. Yo me represento, hablo por el peronismo y estoy hablando desde un lugar como una ciudadana. Bueno, el peronismo es lo mismo, porque a ustedes les conviene, el peronismo les conviene cuando creen que está bien, después se despegan. No somos kirchneristas. ¿Cómo que no son kirchneristas? Son kirchneristas. El kirchnerismo ha sido la más fiel representación de la doctrina peronista. Yo no soy kirchnerista, por ejemplo, nunca milité y he tenido mis ciertas reservas. No, pero militas per masa. Doctora, yo, si me permiten, con esta discusión del préstamo, yo no estoy... Acá tienen libertad todos para intervenir, por supuesto, sin que yo sea el que promueva la discusión. Gracias, Doc. No, simplemente digo, tenés razón que la Argentina ha ido 22, 23 veces al Fondo Monetario y no nos vamos a sorprender por ir a tomar deuda, nos puede gustar más o menos. Lo inédito es la forma, ¿no? Y es allí donde yo hoy pongo mis reparos, ¿no? De que pongo mis reparos en realidad con el Congreso de la Nación, ¿no? Que le dio la posibilidad de tomar un crédito en el Fondo Monetario Internacional como si fuese un cheque en blanco, porque nadie sabe cuánta plata fueron a pedir, cómo se va a pagar, para qué se va a invertir. O sea, eso no existe, eso no pasó nunca en la Argentina. Esto es inédito. Y a mí me parece que tiene que ver con un estilo de gobierno que, por supuesto, son anarcocapitalistas, no creen en el Estado. Y bueno, y ahí me parece que está el punto de quiebre entre una posición ideológica y otra posición. Nosotros sí creemos en el Estado, sí creemos en un Estado presente, un Estado justo, ¿sí? Bueno, son términos muy ambiguos. No es ambiguo. O podés creer en el Estado o no creer en el Estado. A ver, no existe la doctrina radical terminar, tampoco. Porque me parece que justamente lo que hay que reivindicar de la política es la posibilidad de dialogar. Y me parece que ese es el problema que tenemos, no con vos, discúlpame que te tutee, sino con el presidente, que no le gusta dialogar. Él quiere imponer una idea permanentemente y cuando alguien opina algo distinto lo denosta. Entonces, ese no es el método de la democracia, porque el método de la democracia es la construcción de consensos sobre la base de los disensos, ¿sí? Pero para construir consensos tenés que tener el método del diálogo y de, ¿sabes qué?
de resignar parte de la verdad de uno, porque si no, lo que uno hace es imponer la idea, ¿sí? Y si no la impones a través de la razón, la impones a través de la fuerza. Entonces yo que soy un demócrata, como creo que la mayoría, lo que creemos es en el diálogo, y yo estoy dispuesto a resignar parte de mi verdad frente a un buen argumento que levante el contrario, porque ese es un espíritu democrático, y yo eso no lo veo en La Libertad Avanza, no lo veo fundamentalmente, porque la verdad que no te conozco y no conozco a los miembros de La Libertad Avanza de Córdoba, pero no lo veo en el presidente de la Nación, que lo conozco por los medios, ¿no? No lo veo en el presidente de la Nación, en sus dichos, en su forma, cuando se para frente al Congreso, cuando se para frente a los opositores, y cuando se para frente a los que fueron compañeros de Libertad Avanza y que por una cosa u otra disintieron con él. Si no, preguntarle a Marra cómo le está yendo en Buenos Aires con Milei. Entonces, ese es el problema. Mi problema no es tanto si fueron al fondo a pedir plata. Que el mismo radicalismo, o sea, es una cuestión... ¿Del mismo radicalismo qué? El mismo radicalismo tiene dirigentes que se van con el peronismo, o sea, es una cosa totalmente confusa. O sea, está cuestionando una característica de un espacio que es replicable en todos los espacios. No, entonces yo no lo veo en eso, ni siquiera lo veo en parte del peronismo. Yo, a ver, tengo muchas diferencias con el peronismo cordobés, por ejemplo. Pero yo con el peronismo cordobés puedo dialogar. Disiento, pero dialogo. Yo soy concejal de la ciudad de Córdoba, soy concejal por el principal partido de la minoría, que es la Unión Cívica Radical, y con el peronismo hoy tenemos tremenda disidencia con el gobierno de Daniel Pacerini. Pero no puedo decir que Daniel Pacerini o que Martín Simoniano o que el funcionario de Asuntos Vecinales no tengan capacidad de diálogo. Yo no comparto lo que ustedes dicen. Javier Milei es una persona dialoguista y aparte usa los mecanismos que están previstos en la ley. No hace falta estar juntándose a tomar café, a hablar. Víctor, ¿cuál es la realidad que usted observa en ese contacto permanente con estas unidades que son centrales, como dijo, los centros vecinales? Ahí es donde se mueve todo el universo de requerimientos, solicitudes, planteos, necesidades, carencias. Yo creo que hoy se ofrece una nueva alternativa política en la cual algunas personas se sienten identificadas. Y tenemos que decirlo de verdad, que es un sector minoritario que tiende a tener tendencia de creer... ¿Se siente identificada con quién? Con Javier Milei, se siente con la política, porque todavía no se ha identificado con un sector en masas. Pero ¿qué pasa? Que en ese sector que se está poniendo como una promoción de la nueva política, está generando mucho daño a la sociedad. Y no lo toman en esto no personal, sino en las divisiones de poner, como diciendo dictatorialmente, lo que corresponde dentro de la ley, si no es el rigor de la ley. Entonces eso hace que la sociedad no te da a vos un instrumento para castigar, porque te digo esto, nadie puede gobernar en soledad. Un presidente de la nación no puede gobernar dictatorialmente en soledad, porque si no su país, su gente, porque yo ya no hablo del partidismo, sino hablo verticalmente de su gente, a quien representa, que la mayoría los respeta. Entonces, si él instaura un modelo en el cual su pueblo, su gente no lo entiende, ¿qué pasa? Empieza a poner en debacle la democracia y empiezan a haber muchas más ofrecimientos políticos y menos coincidencias. Entonces, en esas menos coincidencias empiezan a surgir más agravios. Yo cuando te veo, Verónica, que vos instaurás, decís, el poder lo tiene el presidente, pero tu forma de expresarlo es la misma forma que tiene el presidente, que es como un estilo de imponer. Y en esto, recién lo escuché a Sergio que habló que nosotros tenemos que instaurar la democracia. Y si todos hacemos eco de la democracia, tenemos la garantía de la paz social, que lo estamos olvidando de esa palabra. Todos somos garantistas de la... Espera, termino el concepto. Nosotros somos garantistas de la paz social y todos debemos construir. Y tenemos que trabajar para ella. Y creo que la verdad absoluta en esto que el mundo hace que se cometan más errores porque estamos atrás de creer que sabemos más de lo que la tecnología a nosotros nos saca 7 cuerpos de ventaja, a donde nosotros creemos saber más de lo que poco interpretamos, estamos dejando un claro ejemplo de que no estamos cuidando los pilares fundamentales que son de la construcción social. Yo no puedo creer que hoy hay programas que haga eco
del daño causado a otras personas y que algunos se jactan de eso y que es verídico, ¿entendés? Porque todos tenemos que aborrecer cuando algo sucede en contra de los pilares que tocaron a nosotros y a todos los involucraron, que fue defender un estilo de país, que era democracia. Porque yo no creo que vos estés contra de la democracia. Lo que estamos contra de democracia. No es que estamos, lo que pasa es que favoritismo le estamos exigiendo a la imposición de un gobierno. Cuando un gobierno tiene que premiar sobre el diálogo y trazar sobre puentes por sobre todas las cosas, porque nosotros está tenemos... representando un gobierno municipal que acaba de implementar un impuestazo así a libre voluntad, un gobierno provincial que también lo hace, que toca el bolsillo de los cordobeses y nadie dice nada. ¿Cuántas veces también, porque lo atacan a Milei, que está usando todas las herramientas democráticas? Él podrá tener una forma de ser particular, un estilo particular, pero no hay que juzgar por eso. No hay que juzgar por eso. Él está siguiendo los mecanismos. Las leyes van al Congreso, se votan, pasan al Senado, se votan, hay acuerdos, se juntan a acordar o lo que fuere. ¿Cuántos intentos ha habido en 1 año y 2 meses de derrocar a este gobierno? Desde Córdoba se lo acompañó en las cosas que ha sido positivo. Se lo ha acompañado, Carlos. Se acompañó Córdoba. Se ha acompañado demasiado. ¿No hay tendencias autoritarias que van aumentando en la Argentina, como en muchos lugares del mundo, que antiguamente apostaban a las instituciones democráticas? Y el ejemplo más claro de eso es la Unión Europea. Sí, claro que sí, no solamente la Unión Europea, bueno, el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, Orbán, hay una tendencia. A Trump ni lo menciono porque es el paradigma de una concepción completamente radicalizada del autoritarismo. Tal cual, pero le preguntaba a Tania justamente porque quería llevarla al terreno de la existencia del autoritarismo en la Argentina. Bueno, está claro, primero que también me acuerdo que a Cristina Fernández de Kirchner la trataban de autoritaria. ¿Y no lo es? Yo creo que Cristina ha tenido algunas medidas autoritarias y por eso muchos de los compañeros peronistas no nos sentíamos identificados con esas medidas. Creo que cuando hablamos de autoritarismo viene esto, ¿no? A tomar las decisiones avasallando en la institucionalidad. Y digo esto porque recién cuando escuchaba a Verónica hablar de que se hace conforme a la ley, recordemos también que hace muy poco en el Congreso el presidente de la Cámara de Diputados, donde había quórum, la levantó de manera arbitraria y donde también fue de público conocimiento los mensajes donde decía todo el tiempo estén interrumpiendo. Digo, yo lo que veo es que están más preocupados por sostener este modelo, por sostener este acto, este show, que realmente por dialogar y por generar políticas públicas de que transformen. Y esto se lo ve porque incluso, digo, esto es cortoplacista. Ahí termino, doctor. Después sigo con usted para que complete el pensamiento que está desarrollando. Adviertan ustedes las objeciones que se hacen a la marcha del gobierno nacional y particularmente en la figura del presidente. Pero no se advierte el crecimiento o no, hay una cuestión para discutir, de la libertad avanza en muchos otros sectores de opinión, que lo revelan muchas de las encuestas. Las encuestas que son algunas poco confiables, también es cierto. Para eso vamos a seguir poniendo el énfasis en el programa en las cuestiones más trascendentales de hoy. Democracia, autoritarismo, cumplimiento de las metas que se adoptaron en su momento, las metas fiscales, las traiciones partidarias, etc. Ya volvemos. Eres un error en la historia de Argentina, Milei. El Consejo Deliberante de Córdoba comenzó el periodo de sesiones 2025, con el compromiso claro de crear las ordenanzas para el bienestar y progreso de nuestra ciudad. Te invitamos a participar para que seas parte del crecimiento de Córdoba. Más información en www.cdecórdoba.gov.ar. Excelente oportunidad de inversión. Departamentos de 2 y 3 dormitorios en Milénica Sagrada Familia y Milénica Autopista Carlos Paz. A $1.250 el metro cuadrado. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Comercializa Grupo Dinosaurio. Pensamos en que podíamos buscar la forma de conseguir pagar un lote.
Ahí dijimos, bueno, sí, nos encantaría la casita de Horizonte en un lote propio, más que en fracción en Córdoba. Además de acceder a una casa digna, una vivienda digna y tener la posibilidad de pagarla, además poder elegir dónde y cómo es excelente. Si tenés lote propio con escritura o lote propio con boleto de compra-venta, acércate a Sarmiento 251 y consulta tu caso. Te esperamos. Horizonte, los pies sobre la tierra. Arte y Joyas, su joyero de confianza, el que mejor paga el oro en Córdoba. Décadas de trayectoria nos avalan. Oro, plata, platino, brillantes, tasaciones. Única dirección. Tucumán 11, esquina de Anfunes. No tenemos sucursales. Con tarjeta Dino Mastercard tenés descuentos todos los lunes del mes en indumentaria, deportes, electro, muebles y más. Seguinos en nuestras redes y sé el primero en conocer todas las promos. Con la tarjeta Dino Mastercard, agranda tu mundo. El agua es un recurso indispensable para la vida y se está agotando por las malas acciones y la inacción del hombre que provocaron los cambios climáticos. En San Francisco, cada habitante consume un promedio de 465 litros de agua por día, cuando lo recomendable son 260 litros. Seamos más responsables. Cuidemos nuestra fuente de vida, el agua, porque cuidar el agua es cuidar el planeta. Y esa es una responsabilidad de todos. En San Francisco el progreso sigue porque tenemos pasión por hacer. Gobierno de la Ciudad de San Francisco. Con tarjeta Dino Mastercard tenés descuentos todos los lunes del mes en indumentaria, deportes, electro, muebles y más. Seguinos en nuestras redes y sé el primero en conocer todas las promos. Con la tarjeta Dino Mastercard, agranda tu mundo. Arte y Joyas, su joyero de confianza, el que mejor paga el oro en Córdoba. Décadas de trayectoria nos avalan. Oro, plata, platino, brillantes, tasaciones. Única dirección. Tucumán 11, esquina de Anfunes. No tenemos sucursales. Pensamos en que podíamos buscar la forma de conseguir pagar un lote. Ahí dijimos, bueno, sí, nos encantaría la casita de Horizonte en un lote propio, más que en fracción en Córdoba. Además de acceder a una casa digna, una vivienda digna y tener la posibilidad de pagarla, además poder elegir dónde y cómo es excelente. Si tenés lote propio con escritura o lote propio con boleto de compra-venta, acércate a Sarmiento 251 y consulta tu caso. Te esperamos. Horizonte, los pies sobre la tierra. Milénica Insignia. Conocés el lugar en que querés vivir. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con cochera en la torre de mayor altura de zona norte. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Mirá más en milenicainsignia.com. Comercializa Grupo Dinosaurio. El Consejo Deliberante de Córdoba comenzó el periodo de sesiones 2025, con el compromiso claro de crear las ordenanzas para el bienestar y progreso de nuestra ciudad. Te invitamos a participar para que seas parte del crecimiento de Córdoba. Más información en www.cdecórdoba.gov.ar. Creemos en la libertad, ¿no pueden decir que este señor pone en peligro la patria? Basta de votar. Bueno, la interrumpí, quiero decir a la audiencia que hemos mantenido el mismo prólogo para todos los programas, la presentación, cómo se elaboró el año pasado, porque me parece que el perfil de la Argentina en muchos aspectos se mantiene inalterable. Y eso es lo que justifica, para algunos puede ser algo antiguo ya, no. Tiene permanente actualidad lo que estamos diciendo en la presentación. Esa es la opinión nuestra, sujeta obviamente a la aprobación o no de quienes nos siguen. Ahora sí. Bueno, yo no me acuerdo mucho dónde había quedado, doctor, pero decir algo que sucedió muy lindo en el corte, digo, esta posibilidad de diálogo. Creo que también a veces cuando se encienden las cámaras, muchas veces nos ponemos en un personaje, pero digo, lo bueno es esto, ¿no? De poder construir el diálogo, la política es el diálogo, es el consenso.
Y la lucha contra el autoritarismo, que le hace mal, por supuesto, a la Argentina, es también quienes asumimos compromiso de los espacios políticos donde estemos, también desde las bases, desde los lugares donde nos corresponda, pregonar eso con los hechos, que no sean simplemente palabras. Así que bueno, nada, contar eso que pasó en el corte, pues estuvo muy lindo. Pero el diálogo, hablando de diálogo, hiriente entre Milei y Cristina Fernández de Kirchner, es precisamente lo contrario de lo que estábamos pregonando aquí. Yo le digo, a mí a veces como peronista, no es que me molesta, sino que me duele que no podamos empatizar con la realidad de lo que realmente está sucediendo y lo que pasó en las elecciones, porque más allá de que me guste o no me guste las políticas de Milei, creo que también nos deja una gran enseñanza toda la dirigencia política. A veces nos estamos olvidando de escuchar a la gente, estamos muy metidos en nuestras cuestiones puntuales, individuales, y creemos que también en esto de estar en el lugar de funcionario o en algunos cargos políticos, creemos que sabemos más que la gente y estamos en un lugar de subestimación para el resto. Yo creo que la gente nos enseñó que está cansada y que espera mucho más de la dirigencia política. A veces yo tengo mis críticas constructivas con Cristina, pero también entiendo que es la única que hoy se le para y le puede decir las cosas desde una manera donde muchos que estamos atrás y vemos en las redes sociales, en Twitter, aplaudimos, porque a veces esto de al final quiénes son los chorros, digo, porque también hablar, digo, quiénes son los chorros, los que se fugaron 57 millones de dólares, y los chorros resulta que somos los peronistas. Entonces digo, también poner blanco sobre negro, porque este doble discurso, mira, cuando dicen que Cristina está peleada con Axel en la provincia de Buenos Aires, es una interna feroz, pero se agarraron a palos en el Congreso los diputados libertarios y eso era una pequeña diferencia nada más momentánea. Entonces, siempre el peronismo es como que le exigen, la doble vara está con el peronismo. Yo creo que tenemos que hacer mucha autocrítica, que ya le hicimos, ¿viste? Tampoco nos vamos a estar todo el tiempo quedando con la autocrítica. Como decimos nosotros, y Sergio Massa siempre nos pide, por lo menos a los compañeros que estamos en el espacio, empecemos a hablar de proyectos. La gente necesita ideas, la gente necesita saber cuál es el proyecto de país que le vamos a llevar adelante. Yo insinué un debate sobre el autoritarismo, que es una fuerza creciente en el mundo. Así es. En la Argentina, ¿usted advierte estos rasgos autoritarios, no solamente en lo que han señalado del gobierno, en todas las fuerzas políticas? Sí, yo creo que lamentablemente... Y no políticas. Sí, lamentablemente esto es transversal a la sociedad y me parece a mí que la Argentina no escapa a esto que señalaban de lo que está pasando en el mundo, de lo que pasa en Europa, de lo que pasa en Estados Unidos, de lo que pasó en Brasil con Bolsonaro. Digo, hay todo un movimiento de la ultraderecha en el mundo que ha avanzado y yo en eso comparto con Tania de que quizás tiene que ver con un hartazgo de una forma, ¿no? Milei ha tenido un acierto marketinero muy importante que lo nombró, dijo, la casta. Yo no soy la casta, somos lo nuevo. Bueno, yo con eso creo que es un acierto en el sentido de que hay un hartazgo, interpretó el hartazgo social hacia la tradicional política, ¿no? Y a los privilegios de la tradicional política. Lo que yo no comparto con el presidente es que yo no creo que sea el nacimiento de algo nuevo, sino que él lo que hace es, de alguna manera, es el epílogo de la casta, ¿no? Yo escribí una nota hace poco tiempo sobre esto y yo lo que creo, ¿por qué creo esto? Porque, por ejemplo, que él ataca la casta, la vieja política, mete a todo en la bolsa, dice que los males de la Argentina empezaron con Irigoyen y de ahí todo adentro de la bolsa. Gobiernos democráticos, gobiernos dictatoriales, todo fue malo. Bueno, yo digo, en toda esa época pasaron cosas negativas. Por ejemplo, el cambio climático, como para dar un ejemplo, el cambio climático. Bueno, en el 2024 el mundo tuvo récord de temperatura, ¿no? Más allá del 1,5 del pacto del Acuerdo de París. Eso es una realidad. ¿Qué ha hecho, qué hace la ultraderecha o los gobiernos de derecha en el mundo y en la Argentina con respecto al cambio climático? Lo niego. Negación del cambio climático, pero además en la Argentina el RIGI, que significa ni más ni menos que la entrega de los recursos naturales para la explotación a cualquier precio. ¿Qué pasa con la desigualdad social? ¿Qué pasó en estos 100 años? Desigualdad social, brecha social. Lo dice el informe de Infomac, que señala, lo hace cada 5 años en el mundo, es uno de los informes más importantes, dice el 1% de la población mundial concentra el 45% de la riqueza mundial. Bueno, ¿qué hacemos con eso desde el gobierno nacional? Baja de las jubilaciones,
sacarle o subir los impuestos a las pymes, reforma laboral que va en contra de los trabajadores. Es decir, no hay ninguna propuesta en solución. Por eso yo digo, este gobierno, como los autoritarismos crecientes, lo que hacen es ser un epílogo, no el inicio de algo nuevo para dejarlo viejo, sino es el epílogo. Y el epílogo, así terminaron Cicerón, Nerón con incendios, Menem con una crisis extraordinaria, ¿no? Que fueron populares también, porque Nerón fue popular en la antigua Roma y terminó incendiando Roma. ¿No han cambiado acaso los modelos a seguir? Adrián Brito, usted dijo que había advertido en las fuerzas que reúnen los centros vecinales tendencias pro gobierno de Milei. O algunos optan esos modelos, ¿no? El que no puede conducir los destinos o las grandes propuestas de los barrios. ¿En qué se demuestra y caracteriza esa tendencia pro Milei? Y lo manifiestan de un modo a través de la informática, de sponsorizándose automáticamente a través de las redes sociales, mostrando cuál es su característica, identificándose, posteando. Entonces identifican a un sector y tras de ese sector muestran su idea, ¿cierto? Lejos de esto, que coincido con lo de Sergio, que nosotros, que la vieja política que le debe mucho a la sociedad, creemos que empezamos a mirar con preocupación que eso no construye, y que lo vimos recién cuando estábamos hablando con Verónica también fuera del panel, se lo ve con preocupación, que no se priorice el diálogo, el trazar un punto en común, como un acuerdo en el cual estamos todos sumergidos en esto y que la ciudadanía está esperando mucho, y no está esperando mucho. Lo que pasa es que hoy la exigencia a través de este mundo del conocimiento que a nosotros nos ha puesto en manifiesto, nosotros no estamos dando respuesta a la altura, sino estamos tratando de imponer una política que no le entiende a la gente. Yo, a través de este programa, siempre tengo una frase que le digo: señor presidente, es una oportunidad única que le ha dado la República Argentina. Y el país espera que solucione la vida de la gente. Quizás con las personas que están al lado no coinciden con las políticas de la cara, pero debe dejarse ayudar porque hay mucho que nosotros queremos que el país salga adelante. Es un país que todo el mundo habla de la riqueza de Argentina. Todos vienen a expropiar de la riqueza argentina. Y no lo digo yo, lo dijo recién Sergio, de los recursos naturales, lo dicen él y lo dicen todo el mundo. Pero ¿qué pasa con esto? Que la gente está esperando la acción de la política. Y hoy nosotros discutimos personalismo e imposiciones. Es preocupante. ¿Cómo se logró, si lo sabe, por la experiencia propia también, por haberlo vivido, por haberlo compartido, cómo se logró el apoyo de representaciones parlamentarias en el Congreso Nacional a favor del presidente de la República y de su política, sobre todo económica, y en algunos otros órdenes también? ¿Cómo se logró eso? Bueno. Yo dije al final de la presentación del corte que había tradiciones políticas. No tradiciones, sino traiciones. Yo creo que tiene que ver con los modelos, ¿no? O sea, yo vuelvo a repetir, más allá de las corrientes, siempre y en todo lugar existieron dos modelos antagónicos. El modelo que propone Milei, basado en un estudio profundo de la administración, está acompañado porque yo entiendo que los diputados y los senadores que acompañan, si es a eso a lo que se refiere, coinciden en que es la única forma de acomodar esta pesada y nefasta herencia que tenemos. O sea, hay que partir de una base. Nosotros no es que agarramos un país, una casa nueva, agarramos una casa inundada, donde había que empezar a limpiar un poco, acomodar algunas cosas, y la gente eso lo sabe. Yo entiendo todos los discursos que están muy bien y son de una altísima moral, pero la gente, la gente la pasó muy mal estos últimos años. Con la inflación le pasó muy, pero muy mal. Entonces la gente lo primero que valora es eso. La gente sabe que se han bajado muchos impuestos, se ha bajado las retenciones, se ha bajado el impuesto país, se ha bajado los aranceles a la importación, se ha bajado los impuestos a los autos 0 kilómetros, a las motocicletas. Entonces la gente ve todo eso. Han salido 50.000 ñoquis del Estado. La gente estaba harta. No es que la gente votó a Milei porque el tipo tiene una campera de cuero y dice viva la libertad.
La gente por primera vez en la historia de lo que yo persigo, porque tampoco soy una niña, veo que se interesa por estudiar la política y sobre todo la economía. Los jóvenes están dando esa batalla. Son los jóvenes que están estudiando profundamente porque están cansados. ¿El peronismo no se quedó atrás, Tania? Sí, el peronismo se quedó atrás, doctor. Incluso pregonando derechos que seguramente la gente no los pide, no los necesita o no los reclama. ¿No los reconoce? Yo creo que a veces nos quedamos con viejas discusiones. Y hay una nueva agenda y en esto sí darle la razón a Navero, que son los pibes. A veces nosotros venimos con una idea de que, bueno, los pibes tienen que quedarse en su casa, armar su familia, a veces con un prototipo. Y en esto de la búsqueda de la libertad es también esto de poder desarrollarse. Hoy vemos que la tasa de natalidad ha bajado porque hoy muchas mujeres deciden ser mamá más adelante y generar su carrera y su profesión. Y ya esto de arraigarse y comprarse una casa no, hoy están más con esta vida de más nómades, ir de un lado al otro. Y además los avances o el cambio o la reconversión laboral, porque también nosotros seguimos con discusión y vuelvo a hablar de la crisis de representación, porque también nosotros abrazamos la bandera muchas veces de los sindicatos, que lo he dicho acá, doctor, un par de veces. Yo siento que hoy los sindicatos no están representando a los trabajadores y que nosotros los dirigentes políticos tampoco estamos hablando de un futuro, porque con el avance de la tecnología nosotros hoy tenemos que hablar de la reconversión laboral. Cuando decimos que la robótica viene a romper la mano de obra, cuando decimos que la inteligencia artificial viene a suplantar a lo que es la prestación de servicio, claramente nosotros nos tenemos que poner a discutir hacia dónde vamos y cuál va a ser el trabajo. O sea, ¿cuál es la propuesta de desarrollo que le vamos a dar a los pibes? Entonces, yo que tengo un hijo de 17 años, que hoy está viendo qué estudia, que está viendo si se queda en la Argentina o no, y esta discusión no es de Milei, porque también le acepto que es una discusión que existió también en la época de Alberto Fernández, donde los jóvenes no sienten que en la Argentina tengan posibilidad de progreso. Entonces, es una discusión que también nosotros la tenemos que poner puertas adentro y es invitarnos a hacer un plan. No creo que tenga que haber un método exacto y en esto con respecto a las traiciones. Yo no creo que uno, porque tenga una ideología, tiene que votar siempre consecuente a eso y en oposición a lo otro. Sí creo que lo que pasa en el Congreso de la Nación es que muchos dirigentes terminan votando con un discurso de que vamos a apoyar al presidente, pero apenas salen del Congreso, apenas salen de la puerta del Congreso, están disputando o criticando a lo que acaban de hacer. O después nos encontramos con valijas como lo de Cueder, o por ejemplo, fueron votados con una boleta donde la gente te vota porque es opositor y porque quiere que los representen, pero después terminan votando en consecuencia a la espalda. ¿No corre un peligro de radicalismo de partición? Sí, doctor, con todas las letras. No quería agregar más. No, sí, corre peligro, que no va a ser la primera vez en la historia de más de 125 años que tiene la Unión Cívica Radical. El radicalismo se ha quebrado muchas veces y sigue vivo y coleando. Yo creo que hay visiones distintas hoy. Quienes sentimos que el radicalismo tiene que volver a sus fuentes y quienes creen que el radicalismo tiene que ir especulativamente detrás de los éxitos electorales casuales en este momento del gobierno nacional. Hay otros que están en la vereda del medio, que yo los entiendo, algunos diputados nacionales, que dicen, bueno, le vamos a dar las herramientas, vamos a hacer lo que siempre el radicalismo ha hecho, que es ser una oposición responsable. Bueno, yo en algunas cosas lo he compartido, en otras no, como por ejemplo el caso del RIGI, como el caso de haber votado este préstamo a libro cerrado sin saber nada. Me parece que eso ya es un exceso de herramientas, es darle un cheque en blanco al presidente y además vulnera principios nuestros, valores nuestros, que es el respeto a la Constitución y a la ley. Pero también comparto que el radicalismo debe... porque hay una necesidad de la sociedad, por esto que bien decía Verónica, voy a coincidir en algo contigo, que bueno, se recibió indudablemente un país pata para arriba, ¿no? Con una inflación terrible, etcétera, pero yo lo que creo es que bajar la inflación, tener equilibrio fiscal, no puede ser un programa en sí mismo de nación, ¿no? Me parece que no debe haber ningún argentino, ningún político, ni ninguna fuerza política que no quiera bajar la inflación y tener equilibrio fiscal. Adrián, ese apoyo parlamentario que incluye a muchos gobernadores peronistas, ¿a qué obedece? Ellos fueron votados según el momento electoral en el que lo hizo la ciudadanía, para que gobernaran y fueran críticos del gobierno. Sin embargo,
esos gobernadores, 3, 4 gobernadores y sus legisladores, siguen los lineamientos que reciben de la Casa Rosada. Yo creo que hay un modelo de gobernar y garantizar que se pueda gobernar. Recién hablaba Sergio de una responsabilidad parlamentaria. Existe, ¿cierto? Pero hay que ver que la consecuencia de esos votos, que empieza a percibir la gente. Recién decíamos que había una herencia que se había heredado, pero hay una cosa que también no podemos negar, que este modelo de país que estamos llevando no tiene consumo, que los beneficios para generar fábricas en autos que son de alta gama para que compre el pueblo creo que no llega, que no hay brotes verdes, que la gente no percibe que la economía, todo el sacrificio que hizo la economía, empieza a percibir algo que sea en positivo a la economía, de palpar algún Estado que dice ya tomó medidas y ya empezó a percibir la sociedad. No percibe nada de eso. Por eso creo que y esto se está agotando, porque el acompañamiento parlamentario para que alguien pueda tomar las medidas, creo que se lo agota cuando el pueblo empieza a levantarse. Acá hay una cosa que tenemos que reconocer. Ya empieza a haber marchas, después de un año, que se garantizó una gobernabilidad, se lo acompañó el presidente, se le dijo no goberné en soledad, basate los pilares fundamentales que tiene la economía, de donde él viene, dice que tenía soluciones económicas que no han llegado, y lejos de eso ya la gente empieza a levantarse. Pero no es con el proyecto de derrocar, porque acá nadie quiere derrocar. Quiere que el gobierno tome las medidas que tiene que ser, pero que la gente empiece a percibir ese 45% que genera pobreza y que ya se siente excluido de una economía que no ha dado respuesta. Verónica, totalmente de esa forma. en Córdoba? ¿El movimiento? Sí. Muy bien. Yo lo que percibo, a ver, yo soy una persona que, digamos, si hay algo que me caracteriza es que hago mucho territorio. La gente se siente muy... Estoy hablando a nivel general, no estoy hablando puntualmente de La Libertad Avanza. La gente siente que nadie lo escucha, que nadie le da respuesta y que por ahí se dan discusiones, como bien dijo ella, oposición por la oposición misma. Eso lo veo muchísimo tanto en todas las esferas, tanto municipal, tanto provincial y nacional también. Es la oposición por la oposición misma. Inclusive lo vemos en la legislatura de Córdoba. La gente lo percibe a eso y está asqueada. El apoyo se sigue vislumbrando, o sea, el apoyo sigue, yo lo sigo percibiendo, y cada vez me escribe más gente, a mí particularmente porque me tienen como una referencia fuerte de Javier Milei. Yo todo el tiempo, y de hecho en toda la provincia de Córdoba se está armando. Nosotros vamos a confiar, también somos muy críticos con algunas cuestiones, no es que sí, no, somos muy críticos, pero vamos a confiar de que este proyecto que no puede resolver toda la economía en 1 año y 2 meses, sino más bien es parte de un proceso que lleva sus etapas. Bien lo dijo el presidente en campaña. Ahora, nuestro presidente salió a hacer campaña con una motosierra en la mano, ¿no? La gente no es que está sorprendida por las políticas que está llevando a cabo Milei. De hecho, está sorprendida favorablemente por la baja tan temprana de la inflación y por esta reducción impositiva de algunas cuestiones. ¿Falta política social? Sí y no. Milei no ha tocado la política social. Ha terminado con los gerentes de la pobreza y eso en los barrios populares es lo que más se valora. El gobernador de Córdoba acaba de conformar un trío de gobernadores de la región centro, de la que tanto se habló y tanto se pregonó en su momento y nunca parece ser que se alcanzaron los objetivos propuestos. Pero ahora parece ser ya una solución porque el gobernador de Santa Fe ha reconocido, por ejemplo, el apoyo electoral que le va a brindar el ex gobernador de Córdoba, Schiaretti, con su boleta. No sé qué tipo de incidencia tendrá en Santa Fe. Yo creo que ese quilombo del peronismo, perdón. Otro más, digo, estamos en una crisis de partidos enorme. Yo la verdad que con Martín Yarlora tengo esta desilusión desde mi lugar también como militante, ¿no? Como peronista, el hecho de que este gobierno provincial, me acuerdo con el gringo, siempre le reclamaba al gobierno nacional y nosotros, ¿viste?, nos abrazamos de la bandera del cordobesismo, porque el centralismo, ¿te acordás del pituquito de Recoleta con Martín Yarlora? Bueno, después terminan haciendo consecuente a lo que pide el gobierno nacional. Y hay una frase que me parece oportuna, que a veces esto de ser alfombra roja, te pisan 1000 veces. Y me parece que es lo que le está pasando al gobierno de la provincia de Córdoba. Con respecto a la región centro,
Me parece que una región que empodera muchísimo porque somos la región más productiva del país. El hecho que en un gobierno nacional, donde recién yo le decía a Sergio, donde no lo escuchas al presidente hablar ni de desarrollo, ni de producción, ni de industria, me parece que hay que ponerse las pilas los 3 gobernadores y empezar a discutir también sobre la mesa, que no es solamente las retenciones, porque digo, acá también quiero decir algo, porque recién yo escuchaba que decía, bajamos las retenciones, pero si vos hablas con los compañeros, con los gringos del campo, te dicen claramente que no llegan, y de hecho cuando vos ves los números del Banco Central han desembolsado Tengo muy que poco. terminar, inevitablemente, cuando usted ya habla, parece ser que es un tipo de censura encubierta. Hay un peligro para el federalismo. Sí, claro. Sí, sí. En ese... Hay un peligro latente y creo yo que estos 3 gobernadores... gobernadores... que se ha logrado, estos 3 gobernadores... se ha puesto crisis la idea del federalismo. Sí, a ver, estos 3 gobernadores lo que tratan de hacer es equilibrar, ¿no? Porque en la Argentina no hay federalismo. Esto ha sido... una intención, una buena intención desde 1853 que se dictó la Constitución, pero lo cierto que en toda esta etapa de la Argentina siempre, como Antonio María Hernández siempre en las clases de Derecho Constitucional nos dice, la Argentina es un enano macrocefálico, ¿no? Con una cabeza enorme, gigante y extremidades que son las provincias raquíticas. Eso existe, entonces me parece que lo que intentan los gobernadores es eso, es intentar sumar fuerzas para hacer un equilibrio ante la falta de federalismo. Me quedo con esa última definición porque se nos agota el tiempo. El federalismo, este es un país unitario, no es un país federal. Esas provincias a las que recurre el gobierno nacional a cambio de sus votos en el Parlamento no tienen prácticamente posibilidades de subsistencia. Hay que examinar todo el programa, todo lo que se ha dicho en el programa ha sido de extrema utilidad para saber dónde estamos parados y hacia dónde nos dirigimos. Hasta la próxima. Eres un error en la historia de Argentina, Milei.